Bienvenidos a Fútbol Sin Fronteras, un podcast hecho por un futbolero para futboleros. Un podcast donde van a escuchar lo que fue la última fecha de esta UEFA Champions League que tuvimos esta semana y asimismo lo que fue el sorteo de hace 2 días, bueno, de hace 3 si usted lo está escuchando el día lunes, pero desde que cuando se graba esto fue hace 2 días, donde ya tenemos los 16avos de final. Aún no tenemos los octavos, no sabemos qué rivales posibles puedan tener porque, bueno, eso será para otro sorteo. Así es otro sorteo del sorteo. Básicamente un despelote total. Pero en fin, antes de iniciar, recuerden que estamos en todas las plataformas de audio disponibles como Spotify, Amazon Music, Apple Music. También estamos en YouTube como Fútbol Sin Fronteras. También tenemos nuestras otras redes sociales como TikTok e Instagram, Fútbol Sin Fronteras, donde tenemos información más actualizada y más a tiempo de todo el día a día futbolero. Eh, Recuerden que, bueno, en este momento solo tenemos el formato de audio, aún no tenemos formato de video, pero agradecemos su like, su comentario, su compartida, su suscripción, su follow y demás. Claramente siempre se los vamos a agradecer para que esta familia futbolera siga creciendo cada día más y más. Bueno, tuvimos la última fecha de esta UEFA Champions League fase liga. Sí, sigue sonando raro que hayamos tenido una fase de grupos eh, en el mes de enero. No es normal, realmente no lo es, pero ya lo tuvimos, ya pasó, tuvimos séptima y octava fecha y por fin tenemos a los 8 clasificados a los octavos de final y tenemos a los 16 equipos que se enfrentarán en los 16avos de final para definir quiénes se enfrentan con los punteros. Bueno, en temas de resultados. Bueno, temas de resultados, tuvimos la verdad bastante material. Tuvimos un día muy interesante de fútbol. Si usted logró ver todos los partidos, lo felicito. Si usted solo se logró ver un par de partidos, si solo se logró ver uno, espero que su equipo haya ganado. Y bueno, tuvimos resultados que se esperaban, tuvimos resultados que la verdad eran obvios, a mi parecer, pero también tuvimos resultados bastante sorpresivos y tuvimos unos partidazos. O sea, hubo de todo, partidazos, resultados sorpresivos, hubo partidos malos. Yo no sé, voy a hablar por un equipo en particular, pero la Juventus como que se está encargando de que nadie le interese la Juventus a excepción de los hinchas, porque malísimo, aburridísimo lo que ha hecho la Juventus, no solo en la Champions, si ustedes lo ven en la Liga también es aburridísimo, maluquísimo. La verdad es que la Juventus nada que ver, nada que ver. Juega los playoffs, le toca un rival accesible, pero la verdad, como la realidad de la Juventus hace ver que puede ganar su rival, de que va a ser un partido aburrido, etcétera, etcétera. Bueno, en temas de resultados, tuvimos un Aston Villa 4, Celtic 2, que por un momento, que ese partido fue un partido de altas y bajas, ¿no? Porque empezó ganando el Aston Villa, se lo empata el Celtic 2-2, parecía sorpresa, pero bueno, después el Aston Villa cumple con los pronósticos y lo gana 4-2 y con esto se mete entre los 8 primeros de la tabla general. Borussia Dortmund 3, Shakhtar Donetsk 0. El Borussia Dortmund que necesitaba ganar, pero además necesitaba esperar unos resultados que al final no se le dieron. Igual era muy difícil. ¿Por qué? Porque uno de los resultados que necesitaba era que el Atalanta perdiera. Si el Atalanta empataba, el Borussia Dortmund tenía que pegar una goleada estratosférica. Por el tema de la diferencia de gol, el Borussia terminó con más 10, el Atalanta con más 14. O el Atalanta tenía que perder por muchos goles y bueno, básicamente necesitaba una combinación de resultados. También necesitaba que ni el Lille o el Aston Villa ganaran o el Leverkusen, cualquiera de esos tres. Y pues bueno, al final no se dio. El Borussia Dortmund, que casi la pechea en el sentido de que casi empata el partido, pero al final lo ganó, terminó de 10º en esta UEFA Champions League y jugará playoffs. El Shakhtar sí quedó totalmente eliminado, necesitaba ganar este partido y esperar una serie de resultados
los cuales ni la una ni la otra se dieron. Barcelona y Atalanta para mí dieron uno de los partidos más emocionantes de la jornada, empatándolo, 2-2. En el segundo partido del día, o bueno, fue uno de los únicos dos partidos que tuvo empate. Fuera de eso, siempre hubo ganadores, siempre. Ese partido del Barcelona fue uno de los dos empates que hubo en la fecha. Barcelona, como ya sabían, estaba totalmente clasificado, se estaba jugando básicamente con el Liverpool, quien se quedaba con el liderato. Barcelona tuvo la posibilidad, pero no lo logró, terminó empatando el partido después de empezarlo ganando con gol de Lamine Yamal. Se lo empatan, después con gol de Ronald Araujo ponen el 2-1, pero al final terminó 2-2. El equipo de Gasperini dio batalla, hizo lo que pudo, pero al final no se clasificó a los playoffs, no se clasificó a los octavos directamente, quedó de noveno con 15 puntos a solo un punto de la octava posición. Necesitaba sí o sí ganar o empatar y que se le diera una serie de resultados. Empató, pero no se dieron los resultados, ya que necesitaba que o el Leverkusen o el Lille o el Aston Villa no ganaran. Y, oh sorpresa, ganaron los tres. Bayern Múnich 3, Bratislava 1. Al principio parecía que iba a haber otra sorpresa de parte de los bávaros, pero al final se cumplieron los pronósticos y el Bayern Múnich ganó, pero no le alcanzó y jugará los playoffs. El Brest sigue, terminó la caída que venía haciendo, o sea, empezó como uno de los primeros 5, incluso creo que alcanzó a ser líder momentáneo de la Champions, pero no, después de la goleada contra el Barcelona, el Brest se fue para abajo, terminó en la posición número 18 y perdió de local contra el Real Madrid 3-0. Ambos conjuntos tenían la posibilidad de terminar entre los primeros 8 lugares. El Brest necesitaba ganar su partido y esperar que el Aston Villa o el Lille o el Leverkusen no ganaran por una diferencia de gol tan amplia para así superarlos por diferencia. Pero al final terminaron perdiendo 3-0, mientras que el Real Madrid ganó, hizo lo que tenía que hacer, pero también necesitaba esperar resultados. Misma situación, que ni el Atlético, ni el Leverkusen, ni el Lille, ni el Aston Villa ganaran, alguno de los tres. Y además de eso necesitaba que el Atalanta, el Dortmund y el Bayern perdieran, sobre todo el Atalanta y el Dortmund por la diferencia de gol, ya que si ganaban quedaban con los mismos puntos pero con una diferencia de gol bastante alta. Entonces el Real Madrid debía ganar y tras del hecho golear. Goleó, pero no lo que necesitaba. Y por eso el Madrid jugará los playoffs. El Arsenal cumplió con los pronósticos y le ganó 2-1 al Girona, un Girona que se despide de su primera Champions League solo con 3 puntos, producto de una victoria y 7 derrotas. Un Girona que, si me lo preguntan, no hizo una mala Champions League, solo que no tuvo suerte. Así de sencillo. Mientras tanto, en uno de los resultados sorpresivos de la jornada, pero que no sirvió para absolutamente nada, fue el Dinamo de Zagreb 2-1 contra el Milan. Así es, el segundo equipo con más Champions tenía la posibilidad, creo que más grande. Creo que la más grande, y ya veremos por qué lo digo cuando veamos la tabla de posiciones. Tenía la oportunidad más fácil para entrar en los primeros 8. Oh sorpresa, no lo logró y perdió 2-1 contra el Dinamo de visitante, lo cual lo condena a jugar los playoffs de esta UEFA Champions League, quedando en la posición número 13 con 15 puntos. El Dinamo quedó de 25, o sea, quedó ahí cerquitica con 11 puntos, pero su negativa diferencia de gol, que recordemos que prácticamente es culpa del Bayern de Múnich por ese primer partido, lo terminó condenando a quedar eliminado de cualquier competición europea. El Inter, siendo la mejor defensiva del torneo, le ganó 3-0 al Mónaco. Al final de cuentas, el Inter solo recibió un gol, si no recuerdo mal fue por parte del Bayer Leverkusen, y terminó ganando 3-0, terminó en la cuarta posición con 19 puntos, los mismos que el Barcelona y el Arsenal. Queda en esta posición número 4 por diferencia de gol. Mientras tanto, la Juventus, como decía, aburridísimo y perverso, termina perdiendo 2-0 contra el Benfica. Una Juventus que con el colchón que tenía logró clasificar a los playoffs, pero la verdad no espero nada de esta Juventus, mientras que el Benfica quedó en la posición número 16 con 13 puntos. El Leverkusen le ganó 2-0, cumplió con los pronósticos contra el Sparta Praga, un Sparta que empezó bien la Champions, pero que la terminó
demasiado mal. Y un Leverkusen que no solo dio la sorpresa en la Bundesliga la temporada pasada, sino que quiere también hacer historia en la UEFA Champions League. El Lille apabulló, goleó y destrozó al Feyenoord, que lo venía haciendo muy bien, pero al final se quedó sin absolutamente nada y terminó perdiendo 6-1 de visitante contra los franceses, que terminó siendo el equipo revelación de Francia en esta UEFA Champions League. Uno diría que el Brest, pero al final terminó yendo a los playoffs, que era algo que podía pasar. Así que el equipo revelación francés termina siendo el Lille de Francia. Mientras tanto, en un susto que duró unos, ¿qué?, 30 minutos aproximadamente, el Manchester City le ganó 3-1 al Brujas y con eso aseguró su participación en los playoffs, pero la verdad es que sí se vio bastante mal el City, y ahorita que les comente cómo quedaron las llaves, se le ve que no pasaría de estos 16avos, a mi parecer. Ya lo que haga de aquí en adelante es otro paseo, aunque bueno, ustedes ya saben esa información. En uno de los partidazos de la jornada, el PSV le gana 3-2 al Liverpool, un Liverpool que la verdad se fue sin sus titulares, se fue sin Salah, se fue sin Alisson Becker, se fue sin Van Dijk, se fue sin McAllister, se fue sin Lucho Díaz, Darwin Núñez al final también salió de la convocatoria. Entonces la verdad es que terminó siendo un partidazo. El PSV lo jugó con todas las ganas, lo intentó y lo logró. Ganó 3-2, pero la verdad es que el Liverpool estaba ya clasificado. El Atlético de Madrid cerró con broche de oro la UEFA Champions League, ganándole 4-1 de visita al Salzburgo, dejándolo en los primeros 8 lugares. Mientras tanto, en un partido muy discreto empataron el Sporting contra el Bologna 1-1, un Sporting que terminó clasificándose por el colchón que hizo con Rubén Amorín. Porque desde que se fue Rubén, el Sporting va de caída. Y el Bologna, bueno, el Bologna ya estaba eliminado totalmente. El Sturm Graz contra el Leipzig, un duelo de eliminados, no se jugaba nada, terminaron con un 1-0 a favor de los locales, mientras que Ousmane Dembélé guía al Paris Saint-Germain a los playoffs ganando 4-1, dejando en la posición número 15, cuando parecía que el PSG o el Manchester City podrían estar en los últimos lugares de los playoffs. El PSG terminó en la posición número 15, un gran Dembélé, la verdad es que lo terminó haciendo de forma espectacular, le ganó 4-1 al Stuttgart, un Stuttgart que dio muy buenas impresiones, pero que la verdad su falta de definición y de jerarquía lo terminaron condenando a estar fuera de toda competición. Y por último, en otro partido que no se jugaba absolutamente nada, el Estrella Roja lo gana 1-0 contra el Young Boys. Young Boys junto con el Bratislava terminan siendo los dos peores equipos, solo por un gol de diferencia. El Young Boys termina siendo el último equipo de esta tabla general de la Champions con 0 puntos, al igual que el Bratislava. Fuera de eso, los demás, Salzburgo y de ahí para arriba, todos por lo menos hicieron 3 puntos, para que se den cuenta que el rendimiento de estos dos equipos fue nefasto, lo que fue el Young Boys y el Bratislava. Bueno, 18 partidos, 18 resultados. Por lo menos acá en el estudio los vimos todos. Dos pantallas de computador, un celular y un televisor fueron más que suficientes para poder ver los 18 partidos en vivo. Así que sí, no los juzguen. Bueno, tabla general. Clasificados a octavos de final. Ya comentaremos el cuadro que ustedes podrán ir a ver en nuestro Instagram, Fútbol Sin Fronteras, y también lo van a poder ver en TikTok cuando hicimos el análisis de este cuadro. Fútbol Sin Fronteras también lo van a poder ir a ver de cómo quedaron los cuadros, o bueno, cómo quedó el cuadro. Es decir, bueno, ya lo vamos a explicar, pero es decir, los posibles rivales de los equipos de los que quedaron en los primeros lugares, cuáles son sus posibles rivales, que ya los conocen. El primero y el segundo ya conocen sus rivales, tercero y cuarto, quinto y sexto, séptimo y octavo. Porque van de a parejas, o sea, Liverpool y Barcelona, por ejemplo, no se van a enfrentar hasta una posible final. El Aston Villa y el Lille igual, Leverkusen y Atlético de Madrid igual, Inter y Arsenal igual. Esos equipos no se van a poder enfrentar en esta Champions nuevamente, o bueno, no se van a poder enfrentar hasta una posible final. Es la única manera en la que se puede enfrentar.
esos equipos que acabo de nombrar. Entonces, posiciones. Clasificados a octavos directo. Liverpool primero con 21 puntos. Barcelona, Arsenal e Inter, segundo, tercer y cuarto respectivamente, con 19 puntos cada uno, los separa la diferencia de gol. Barcelona terminó como el equipo más goleador de esta UEFA Champions League, así como el de mayor diferencia de gol, con una diferencia de más 15. Atlético de Madrid quedó quinto con 18 puntos, una gran remontada si me lo pregunta el del Cholo Simeone, porque no empezó bien la Champions. Recordemos que le remontaron en su casa con su gente en un partidazo contra el Leipzig, si la memoria no me falla. Entonces sí, el Cholo no empezó bien, pero sí terminó de una gran manera, así que gran remontada de parte del Cholo y sus dirigidos. Leverkusen, Lille y Aston Villa, sexto, séptimo y octavo respectivamente, cierran esta clasificatoria. Los tres últimos equipos con 16 puntos cada uno, al igual que los segundos, terceros y cuartos, los separa la diferencia de gol. Leverkusen, como lo dije anteriormente, quiere seguir dando pelea, quiere seguir dando de qué hablar en esta Champions y quedó en la posición número 6. Lille, el equipo revelación de Francia, quedó séptimo y el Aston Villa, gracias a un gran John Duran que le dio un triunfo, por ejemplo, importantísimo contra el Bayern de Múnich, que si no hubiera sido por ese triunfo, donde hubiera sido derrota o empate, estarían en este momento en los playoffs. Así que sí, John Duran ya se fue al Nassr, pero le deben bastante de esta clasificación a los octavos de final de la Champions League. Esos son los 8 clasificados. Como les dije, van de a parejitas. Primero con segundo, tercero con cuarto, quinto con sexto y séptimo con octavo para el tema del sorteo. Y por último, los equipos que van a playoffs. Antes de iniciar diciéndoles qué equipos fueron, si usted tiene la tabla de posiciones en la mano, lástima que esto aún no lo tengamos como video podcast, pero estamos trabajando en ello, porque sería pues más fácil explicarlo, ¿no? Básicamente esto va, no, o sea, no va como uno lo esperaría. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que el noveno contra el 24º, que el décimo contra el 23, que el 11º contra el 22 y así sucesivamente hasta que lleguemos pues a la mitad y terminemos diciendo el 17 contra el 18. Y para de contar, sin necesidad de un sorteo. Lo que se sortearía son las posiciones para conocer su posible rival en octavos de final una vez que pasen estos 16avos. No, la UEFA decidió complicarse más las cosas y lo que hizo fue cuartetos. ¿A qué me refiero con esto? Al igual que con los primeros lugares, los organizaron de a parejas. Noveno con décimo, 11 con 12, 13 con 14, 15 con 16, etcétera, etcétera, hasta el 24. Y después juntaron la primera pareja con la última, la segunda con la penúltima y así sucesivamente. Quiere decir, se sorteaba para ser posible rival el noveno y el décimo con el 23 y el 24. En este caso, para poner este ejemplo, Atalanta y Borussia Dortmund, que fueron noveno y décimo, son una pareja. Y el Sporting de Lisboa con el Brujas es otra pareja, 23 y 24. Esos 4 equipos que acabo de nombrar quedan sembrados en una llave. ¿Qué se sortea? ¿Quién juega contra quién? En este caso, el Atalanta jugaría contra el Sporting o contra el Brujas. Entonces, si el Atalanta juega contra el Sporting, pues el Brujas jugará contra el restante de la pareja del Atalanta. Quiere decir, el Borussia Dortmund. Con esto entendido, que de todas formas yo sé que pues cuando usted escuche esto esta semana, hoy 3 de febrero, 4 de febrero, cuando lo esté escuchando, claramente usted ya sabrá cómo se mueve el formato, pero igual acá nos damos a la tarea de explicárselo. En este caso, ya entendiendo esto, las posiciones de los playoffs quedaron de la siguiente manera. De la 9, se nos fue el micrófono. De la 9 a la 24. Perdón si alguien escuchó una distorsión, pero se nos fue el micrófono. Quedaron noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero, todos quedaron con 15 puntos y el orden es el siguiente.
Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Múnich y Milan. Quiere decir que de los cinco, perdón, que acabo de nombrar, 4 son ganadores de UEFA Champions League. Porque sí, aunque usted no lo sepa, el Borussia Dortmund tiene una UEFA Champions League. Así usted no lo cree. Ahí le dejo el datico. Es más, incluso le completo el dato. El Borussia Dortmund fue campeón de la UEFA Champions League en 1997. Así que no fue hace 1000 años, no fue en la época de los dinosaurios. Fue en 1997, en la temporada 96-97, que el Borussia Dortmund quedó campeón de la UEFA Champions League contra la Juventus, para que se hagan una idea. Entonces sí, el Borussia Dortmund también es uno de los beneficiados de el eterno subcampeonato de la Juventus. Bueno, seguimos. Puesto 14 para el PSV, puesto 15 para el Paris Saint-Germain, 16 para el Benfica, 17 para el Mónaco, 18 para el Brest, 19 para el Feyenoord. Desde el París hasta el Feyenoord todos quedaron con 13 puntos, al igual que en las posiciones de arriba los separa la diferencia de gol. Puesto 20 para la Juventus, 21 para el Celtic, 22 para el City, 23 para el Sporting y 24 para el Brujas. Y con eso cerramos la tabla de los clasificados a los playoffs de esta Champions League. De ahí para abajo, bueno, los demás equipos que no nombré, si usted esperaba que se nombrara otro, si no lo nombré es porque quedó totalmente eliminado. Recordemos que los equipos que pasen los playoffs pues van a, octavos de final. Si la memoria no me falla, los que pierden van a Europa League. Básicamente como lo que pasaba anteriormente, pero bueno, digamos que se complican un poco más la vida, pero en fin, la UEFA. Lo esperábamos mucho. Ahora sí, explicado como lo expliqué anteriormente, el tema del sorteo, vamos a mirar cómo quedaron los playoffs. Espere. Tenemos... Bueno, mentiras. Expliquemos el cuadro. Como les dije, van de a parejas. Entonces, ¿quién puede enfrentar a quién? Les voy a decir la pareja de los primeros 8, quiere decir la pareja de los que ya están en octavos de final, los que ya están sembrados, y sus posibles rivales. Acuérdense que la pareja de los que ya están en octavos de final pueden enfrentarse a estos rivales. O sea, no es que digamos una pareja es Liverpool-Barcelona. No es que Liverpool pueda enfrentar a 2 y el Barcelona a 2. No. Los 4 que nombro después de la pareja son los posibles rivales de ambos equipos. Obviamente depende de quién pase a octavos de final y cómo queden sembrados en el cuadro. ¿Listo? Entonces, primera pareja, Liverpool-Barcelona. ¿Cuáles pueden ser sus posibles rivales en octavos de final? Pueden ser Mónaco, Brest, Paris Saint-Germain o Benfica. Segunda pareja. Arsenal-Inter. ¿Cuáles serían sus posibles rivales? Feyenoord, Juventus, Milan o PSV. Quiere decir, 2 holandeses o 2 italianos. En el caso de Liverpool y Barcelona, tienen 3 posibles rivales franceses. Quiere decir que hay una alta probabilidad, hay un 75% de probabilidad de que Liverpool o Barcelona se enfrenten a un equipo francés. Bueno, que esa posibilidad se reduce, ya que en esa llave, en los 16avos de final, hay un enfrentamiento directo entre franceses, que era obvio que iba a pasar, porque son 3 equipos franceses. Tercera pareja, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Sus posibles rivales serían el Celtic, Manchester City, Real Madrid o Bayern de Múnich. No estoy molestando. En los playoffs, creo que ya todo el mundo sabe qué partido hay, ¿no? Pero podría haber un Manchester City-Real Madrid o un Manchester City-Bayern Múnich. No puede haber un Real Madrid-Bayern Múnich porque esa es una pareja sembrada. Real Madrid y Bayern, o sea, ellos no se pueden enfrentar. Pero puede haber un City Madrid o un City Bayern. O sea, y por ejemplo, listo, ya todos saben qué partido hay.
Ahora, ¿alguien quiere pensar en el Atlético o en el Leverkusen? Tanto trabajo de llegar a los octavos de final directos, evitarse la ronda del knockout, para saber que tu rival puede ser o el City o el Madrid o el Bayern Múnich. Claro, todos estamos desprestigiando al Celtic, porque yo también. Pero pues esto es fútbol y hay que jugarlo, ¿no? ¿Quién quita que el Celtic elimine al Madrid o al Bayern, que son sus posibles rivales? Nadie ha dicho que eso no se puede hacer. Pero sí, la verdad es que sí es ser muy de malas tú ser el Atlético o el Leverkusen y saber que uno de esos tres puede ser tu rival. Pero bueno, así es el fútbol. Y por último, la última llave. Lille con Aston Villa. Sus posibles rivales podrían ser el Sporting de Lisboa, Brujas, Atalanta o Borussia Dortmund. O sea, podría decir que son accesibles, la verdad. Y antes de decirles cómo quedaron los playoffs, tengo que decirles algo del cuadro. Por ejemplo, la pareja 1 y 2, que es Liverpool y Barcelona, quedó en la parte superior del cuadro. Recuerden que el cuadro tiene 4 ramas, o bueno, tiene una... depende de cómo se arme, pero el cuadro como tal, si solo va de un lado, o sea, si todos se ponen en un solo lado, digamos a la izquierda, la pareja del Barcelona con el Liverpool nunca se enfrentará a las parejas del Atlético y el Leverkusen y del Arsenal o el Inter, a menos de que sea una posible final. Quiere decir que el Liverpool y el Barcelona se podrían enfrentar en octavos a los equipos que ya les dije. Y en cuartos se podrían enfrentar al Vila o al Lille, o a los equipos que les toca a esa pareja. Pero, por ejemplo, Barcelona o Liverpool nunca se van a enfrentar a menos de que sean una posible final, ni contra el Manchester City, ni contra el Madrid, ni contra el Bayern Múnich, ni contra el Atlético de Madrid, ni contra el Milan, ni contra el Inter. Se podría decir que el lado más fácil, el lado más accesible de esta UEFA Champions League va a ser precisamente el del Barcelona junto con los equipos que están en los 16avos. Claro, como les dije, no se van a poder enfrentar Barcelona y Liverpool hasta una posible final, pero igual el camino del Barcelona e incluso el camino del Liverpool es bastante accesible a una posible semifinal. La verdad. Es bastante fácil, por decirlo de esa manera, para los el Barcelona o el Liverpool. Por lo menos hasta cuartos. Ya en semifinales sí podrían enfrentarse a un rival un poco más pesado, porque me retracto. Sí se podrían enfrentar, por ejemplo, contra el Bayern, el Real Madrid o el City, los que dije anteriormente. Mis disculpas, sí se podrían enfrentar en una semifinal. Pero igual sigue siendo un camino muy fácil para el equipo de Anfield y el de Montjuic. Así que ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Y ahora vamos cómo quedaron los playoffs. Bueno, voy a empezar primero con las primeras parejitas. O bueno, sí, las primeras parejas, que fueron las que se sembraron con Liverpool-Barcelona. Quedaron Brest contra el Paris Saint-Germain. Recordemos, se empezará en casa del Brest y se terminará en el Parque de los Príncipes. Y la otra, los restantes, Mónaco contra Benfica, empezando en Francia, terminando en Portugal. La siguiente pareja, las siguientes dos parejas quedaron Brujas contra el Atalanta, terminando en Italia, empezando en Bélgica, y Sporting de Lisboa contra el Borussia Dortmund, empezando en Portugal, terminando en Alemania. El partidazo de los playoffs, por quinto año consecutivo, esta vez en unos 16avos, anteriormente fue en cuartos, anteriormente fue en semifinales, anteriormente fue en octavos de final, anteriormente fue en fase de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un Manchester City contra Real Madrid. Sí, señores, nuevamente se enfrentan los Citizens contra los merengues. Nuevamente Guardiola contra el Madrid, nuevamente Guardiola contra Ancelotti. Esta vez en una ronda de 16avos, pero que sigue siendo un partidazo.
empezando en casa de los Citizens y terminando en el Santiago Bernabéu. Recordemos que las fechas para estos partidos de UEFA Champions League serán el día 11 y 12 de febrero y 18 y 19 de febrero. Ojo, hay gente que está pensando, incluso yo también lo pensé, no lo voy a negar, que estos partidos serán esta misma semana. Y no, no son esta misma semana del 3 de febrero. Es hasta la semana del 10 de febrero. Quiere decir en 9 días. Bueno, en 8 si usted lo está escuchando el lunes. Porque, por ejemplo, el partido del Madrid contra el City, la ida, será el 11 de febrero a las 3 de la tarde. ¿Listo? Con eso claro, creo que todos estamos bien. Y por el otro lado, claramente quedó el partido más accesible en el papel. Celtic contra Bayern Múnich. Y por último, la pareja, lo que yo les digo, el partido menos atractivo, pero por el presente actual de la Juve. Juventus contra PSV, empezando en Italia, terminando en Países Bajos. Y por último, el otro duelo italiano contra Países Bajos, como les había dicho, pues podía haber o un derby italiano, o un clásico como un Juventus-Milan y un derby holandés, o podía ser holandés contra Italia, o contra italiano, perdón. Y pues así fue. El otro duelo es Feyenoord contra Milan, empezando en Países Bajos, terminando en San Siro, con una cosa muy curiosa. Bueno, cuando se hizo el sorteo no era oficial, pero ya cuando se está grabando este podcast sí lo es. Y es que Santiago Jiménez, delantero estrella del Feyenoord, firmó contrato con el AC Milan este mismo fin de semana. Quiere decir que su primer partido como, o bueno, su primer partido como rosonero internacional va a ser contra su ex equipo en su ex estadio, por una ronda de eliminación. Hágame el favor. Esto es lo lindo del fútbol, señores. Pero bueno, esos son los playoffs. Claramente ustedes pueden ver todo esto. Como les dije, en nuestro Instagram, Fútbol Sin Fronteras, donde está toda la información de los playoffs. Y con esto quedó cerrado todo el cuadro. Así quedó el cuadro, quedaron los playoffs, quedaron las posiciones, quedaron los resultados. Quiero dar una opinión rápida al respecto y es este formato. ¿Realmente este formato sí vale la pena? ¿Sí es bueno? ¿Sí da el espectáculo que esperaba la UEFA? ¿O embarró las cosas? O, en fin, básicamente este formato le hizo bien o no le hizo bien a la Champions. Voy a decir que sí, le hizo bien a la Champions. La última fecha todos estábamos pendientes, pero le quitó emoción y le quitó prestigio este formato a la Europa League. Diría que a la Conference también, pero la verdad hay que ser muy futbolero para estar pendiente de la Conference. Que por cierto, por si algo, ¿no? El Chelsea ganó el grupo. Pero bueno, hay que ser muy fan del fútbol para estar pendiente de la Conference. Ojo, siendo muy sincero y siendo muy objetivo, la verdad. Pero sí, hay que ser muy fanático para estar pendiente, por ejemplo, de la Conference. Entonces, por ejemplo, dio buenos espectáculos, eso lo discutimos la semana pasada en el podcast pasado, que había dado espectáculo y dio unos grandes partidos, eso no se lo discuto a nadie, nadie lo puede discutir. Dio partidos muy interesantes, dio resultados muy interesantes. Y deja un gran sabor de boca para lo que se viene.
Como les digo, funcionó en la Champions, no funcionó en la Europa League. No le da la misma emoción. Eh, en temas de competitividad, creo que premia la mediocridad. Un Manchester City, por ejemplo, es el ejemplo más claro, que solo ganó sus partidos, entre comillas, fáciles, jugando un pésimo fútbol. Y aún así, con 11 puntos, se terminó clasificando a los octavos de final de esta Champions. Claro, hay gente que dirá, pero con 11 puntos tú te clasificabas antes a octavos de final en la fase de grupos de 4 equipos. Claro, pues recordemos que ahí eran 6 partidos y solo eran 3 rivales. Y normalmente tenías un rival de peso, uno mediano y uno pequeño. Tú sabías que tenías que sacarle los 6 puntos al pequeño, sacarle 4 puntos al mediano y tratar de ganarle en tu casa al grande o al que está a tu nivel. Y que era accesible perder el de vuelta. Pero el City, que para mí es el ejemplo más claro de, de esta Champions, de la mediocridad, este City no demostró absolutamente nada y con las uñas, porque fue con las uñas, terminó clasificando en los playoffs. Sí, que se enfrenta contra el Madrid. Y por ejemplo, hoy que se está grabando este podcast, el City quedó goleado, quedó humillado en la UEFA Champions League. En la Liga, perdón. 5-1 perdió contra el Arsenal. Se le viene la FA Cup el próximo fin de semana. Se le viene el partido contra el Madrid. Después Liga con el Newcastle. Y después vuelve la vuelta de la UEFA Champions League. Quiere decir que el City tiene tiempo para descansar, tiene tiempo para recuperar. Pero no creo que tenga tiempo para pensar muy bien las vainas. Y la verdad es que el City sí decepciona. Decepciona bastante, si me lo preguntan. Así de rápido. Por eso es que le digo, ¿por qué pongo al City? Porque es que es el ejemplo más claro. Miremos. Le ganó el Brujas 3-1 en la última fecha. Y necesitaba ganar porque si no quedaba fuera. Perdió 4-2 contra el PSG, contra el Paris Saint-Germain. Perdió 2-0 con la Juventus. Quiere decir, ahí vamos ya 2 equipos de peso y los dos los ha perdido. Claro, los dos de visitante, pero igual los perdió. Le empató 3-3 al Feyenoord de local. No era un rival de peso y aún así, mire cómo quedó. Le empató. Perdió contra el Sporting de Lisboa 4-1, de visitante también. O sea, la campaña de local de visitante del Paris Saint-Germain es nefasta. Del Manchester City, perdón, es nefasta. Bueno, perdió 4-1 contra el Sporting de Lisboa. Le ganó 5-0 al Sparta Praga. Tu rival pequeño, como lo decíamos, que sí o sí tienes que sacarle los puntos. Y le ganó 4-0 de visitante al Bratislava. Misma situación, es tu rival, es un rival pequeño, debías sacarle los puntos, estabas en la obligación. Y empató 0-0 contra el Inter en su primer partido. Quiere decir de que todos los rivales que tuvo de peso, el Inter, la Juventus, el Paris Saint-Germain, de los 9 puntos solo sacó 1. Fue de visitante contra el Inter. De local, tuvo 4 partidos. De local, solo tiene 3, 4, 5 puntos. Perdón, 8 puntos. Hizo 8 puntos de local. 8 puntos de 12. No está mal. Pero, ¿contra quién jugó de local? Ojo, sin desmeritar. Pero jugó contra el Brujas. La, Jugó contra el Inter. Peso. Jugó contra el Feyenoord. Y jugó contra el Sparta. O sea, realmente de peso, solo hay uno. El Inter. De resto, no hay de peso. Claro,
el City cumplió con lo que decíamos antes, hay que ganarle al chico. Pero es que esta vez tenías 3 chicos, no solo un equipo chico. Tenías 3 equipos chicos para hacer por lo menos 7 puntos. Mentiras, no, son equipos chicos para hacer 9 puntos y hace 7. Y ese colchón es suficiente para que, listo, vayas y le ganes a otro equipo chico, o sea, ya has jugado con 4 equipos chicos. Ahora vamos a ver cómo te va con los grandes de visitante. Y el Sporting no es un grande. El Sporting es el medianito. Y lo goleó 4-1. La Juventus le ganó 2-0 y el Paris Saint-Germain le ganó 4-2. O sea, en tu visita perdiste y te golearon en 2, perdiste 3 y ganaste 1. O sea, de visita hiciste 3 puntos. Pongámosle en este contexto. En una fase de grupo regular. Paris Saint-Germain, Manchester City, Sporting y Bratislava. Esos 4. Ese sería un grupo. 2 pesados, 1 medianito y 1 pequeño. Le ganaste al pequeñín, 3 puntos adentro. Perdiste contra el mediano y perdiste contra el que está a tu nivel. Quiere decir que si esto fuera una fase de grupos normal, el Manchester City, haciendo las cuentas así, a ojo alegre, hubiera quedado eliminado de absolutamente todo. Cosa que no pasó aquí porque se premió la mediocridad. En eso sí me parece que está mal. Antes por lo menos no se premiaba esa mediocridad, ahora sí se premia. Pero pues, bueno, son cosas que pasan. Pero no me parece. Pero son cosas que pasan. Entonces este formato tiene sus altas, tiene sus bajas. En temas de calendario, pues obviamente es pésimo para los equipos, bueno para los aficionados. Pero bueno, digamos que ya de acá en adelante ya empieza entre comillas lo bueno. Digamos que los 16avos no son tan bonitos, por decirlo de esa manera, como unos octavos. Pero pues bueno, se viene un City Real Madrid. Creo que no se le puede pedir más a la vida, al fútbol. O sea, no. Pero este formato sí tiene sus altas, tiene sus bajas, dejó grandes cosas, pero también dejó muchas cosas en duda. Pero siento que es un formato que sí sirve. Me parece que es un formato que sirve. Siento que se enredan un poco en algunas cosas. Para la gente que no logra entender esto, pues es totalmente normal, se enreda un poco. Pero siento que sí es un formato que sirve, que da emoción, que da juego, que es atractivo para el público y que te da mucha atención y definición para la última fecha. Así como pasaba en la fase de grupos. Claro que antes en la fase de grupos no habían 18 partidos al mismo tiempo porque pues a ver, se jugaban al tiempo los partidos del grupo, que solo eran 2 por grupo. Pues ya pues, se podían jugar 4 grupos el martes y 4 grupos el miércoles. Y no los 18 al mismo tiempo para esperar favoritismos. Pero en fin. Así quedó la Champions. Da mucha tela para cortar. Pero bueno, díganos a ustedes qué les pareció este formato. ¿Qué les pareció el tema de los playoffs en Champions? Recordemos que esto pasaba era antes en Europa League. O sea, si tú quedabas tercero, te ibas a playoffs de Europa League, unos 16avos para clasificar a octavos de Europa. Ahora vas a unos 16avos de Champions para clasificar a octavos de Champions. Pero bueno, como les digo, son cambios de la UEFA. Lo que les digo, si la memoria no me falla, porque no estoy seguro, si la memoria no me falla, creo que el perdedor de estos playoffs pasará a octavos de UEFA Europa League. Ojo, no estoy al 100% seguro. Es más, lo vamos a averiguar en este momento acá en vivo porque no me puedo quedar con esa duda. ¿Qué pasa con el perdedor del playoff? El playoff de la Champions. Vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá está. A ver, bla, 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 25 avos, sí, eso lo sabemos. Bla, 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 bla. Ay, bueno, sí, esto ya lo sabemos. Sí, 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 esto ya lo sabemos. Bla, 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 bla. Equipos que ya se clasificaron, Sí, pero ¿dónde está cuarto semifinal? Ay, Dios mío. No aparece. Les juro que no aparece. Acá está. Ay, Dios. No, venga, no está. Se los juro que lo estoy buscando, pero no le encuentro. Oiga, ¿cómo así internet no tiene la respuesta? O sea, pues ¿qué esperamos de este mundo? A ver, a ver, a ver. Um, Bueno, ya la encontré. Y se escuchan el audio diferentes porque sí se descargó el micrófono, pero no da tiempo de ponerlo a cargar. Entonces, ya lo encontré. No. El que pierda en esta fase queda totalmente eliminado de toda competencia europea. No clasificará a la UEFA Europa League como se hacía anteriormente, que como que el perdedor en la Champions iba a la Europa. No, esta vez ya no. Ya no. O sea, básicamente los que terminan entre el puesto 9 y el 24 juegan un playoff a partido doble, los ganadores avanzan a octavos y los perdedores serán eliminados de toda competencia europea. Así de sencillo. Quiere decir que vamos a tener una pérdida grande, sinceramente. O se va al Madrid o se va al City. Punto final. Y va a ser una pérdida grande. Y el que diga que no, cada quien. Pero va a ser una pérdida grande, déjenme decirles. Porque pues fuera de eso, pues si se va al Bayern Múnich, ¿no? Pero pues, a ver, no creo que se vaya al Bayern Múnich. Pero pues si se va al Milan o el Feyenoord, o sea, realmente las únicas pérdidas grandes, la única pérdida grande sería esa. Pero bueno, esperemos, en una semana estaremos hablando de lo que será lo que va a ser el choque. En una semana tendremos el podcast con lo que va a ser la previa. Y bueno, a esperar porque la verdad sí se vienen grandes partidos, entonces espero que todos ustedes lo puedan ver en sus casas sin ninguna preocupación. Y bueno, señores, esto sería todo por el día de hoy. Un capítulo más de Fútbol Sin Fronteras, un podcast hecho por un futbolero para futboleros. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Instagram y TikTok. Bueno, todas entre comillas. Estamos en Instagram y TikTok como @Fútbol Sin Fronteras. Asimismo estamos en las plataformas de audio como Spotify, Amazon Music y Apple Music. Y también estamos en YouTube. Tu suscripción, tu like, tu follow, tu compartida y tu comentario nos ayudará muchísimo a seguir creciendo y la verdad te lo vamos a agradecer un montón. Como siempre les digo, recuerden que hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esto sería todo por un capítulo más. Soy su anfitrión Gabriel Galicia en un capítulo más de su podcast favorito y futbolero de confianza, Fútbol Sin Fronteras. Hasta luego.